Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a adentrar en la región del Catatumbo en Colombia, un lugar que seguramente les suena por titulares de conflicto y de violencia, pero como siempre la realidad es mucho más compleja. Listos para ir más allá de lo que vemos en las noticias. Totalmente. A veces los medios con sus agendas y la necesidad de simplificarnos presentan una imagen incompleta. Para entender realmente lo que ocurre en el Catatumbo tenemos que analizar con cuidado la información. Y eso es precisamente lo que haremos hoy. De acuerdo. Lo primero que destaca la fuente es cómo ciertos medios y sectores políticos, especialmente de derecha, se centran en la violencia, quizás para impulsar sus propias agendas. Claro. Y eso nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos. No todo es blanco o negro, especialmente en un conflicto. Exacto. Siempre hay que buscar diferentes perspectivas y analizar las motivaciones detrás de las noticias. Sí. ¿Quién se beneficia de que se difunda cierta información? ¿Qué intereses hay en juego? Muy cierto. Ahora bien, la fuente también describe la estrategia del presidente Petro para la región y la presenta como un enfoque en etapas. Sí, la fuente habla de un plan que prioriza la seguridad de los civiles, luego la ayuda humanitaria y finalmente la intervención militar. Es interesante porque no se limita a una sola acción, sino que busca abordar la situación desde diferentes ángulos. Tiene sentido. Hablando de acciones concretas, la fuente destaca un evento muy importante, la desmovilización de 104 disidentes del Frente 33, que son disidentes de las FARC nada menos. Exacto. La fuente indica que es la desmovilización más grande desde 2016, lo cual es significativo. Incluso describe la entrega de armas algunas en estado de oxidación, lo que nos da una idea de las condiciones en las que operaban. ¡Wow! Eso es impactante. Pero, ¿por qué decidieron desmovilizarse justo ahora? ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? La fuente sugiere que la presión tanto del Ejército Nacional de Liberación, conocido como ELN, como del Ejército Colombiano, fue un factor determinante. Imagínense estar atrapados entre dos fuerzas tan poderosas. Uf, no me lo puedo imaginar. Y mientras tanto, el ejército colombiano está aumentando su presencia en la zona. La fuente habla de tanques helicópteros e incluso del avión fantasma. Sí, el despliegue militar es considerable. Y no olvidemos la quema de una pancarta de Jaime Martínez, un líder guerrillero por parte del ejército. Un acto cargado de simbolismo. Claro, es como una declaración de poderío. No, la fuente incluso menciona el marketing en la guerra moderna. Exactamente. En la era de las redes sociales, las acciones simbólicas como la quema de una pancarta pueden tener un gran impacto. Es una forma de propaganda para intimidar al enemigo y proyectar una imagen de fuerza. Entiendo. Pero en medio de toda esta estrategia y despliegue militar, no podemos olvidar el costo humano del conflicto. La fuente menciona el rescate de una familia amenazada por el ELN, por ejemplo. Y también habla del drama de los niños soldados. Con 20 menores entre los desmovilizados, es una tragedia que nos recuerda la brutalidad de la guerra y cómo afecta a los más vulnerables. Es desgarrador. Y mientras tanto, el gobierno de Petro está implementando nuevas iniciativas. La fuente menciona incentivos financieros por información sobre líderes guerrilleros y pagos por la erradicación de cultivos ilícitos. Sí, son medidas que buscan debilitar a los grupos armados, pero también generan debate. ¿Serán realmente efectivas? ¿Podrían acarrear nuevos problemas como la corrupción? Son preguntas que vale la pena analizar. Completamente. La situación en el Catatumbo es un rompecabezas con muchas piezas y hasta ahora solo hemos visto la punta del iceberg. Así es, todavía queda mucho por explorar. Y en la segunda parte de nuestra inmersión profundizaremos aún más en la complejidad de esta región. Me intriga saber qué más descubriremos. No se pierdan la segunda parte de nuestra inmersión en el Catatumbo. Lo fascinante de este caso del Catatumbo es que nos obliga a ir más allá de las narrativas simplistas. No se trata de buenos contra malos, sino de una red compleja de actores con motivaciones diversas. Tienes razón. Y la fuente nos recuerda que hay mucho en juego, no solo para el gobierno y los grupos armados, sino sobre todo para la población civil que vive en la región. Exactamente. La fuente describe, por ejemplo, cómo el ejército está colaborando en la entrega de ayuda humanitaria. Esto ilustra la importancia de un enfoque integral que aborde tanto las necesidades de seguridad como las humanitarias. Es interesante cómo la fuente contrasta la respuesta del gobierno actual con la de gobiernos anteriores. Menciona que antes se celebraba la captura de guerrilleros con dinero ilícito como una gran victoria, pero ahora es algo casi cotidiano. Sí. Y si conectamos esto con la idea del marketing que mencionábamos antes, podemos ver cómo ha cambiado la percepción pública. Lo que antes era una noticia impactante, ahora se ha vuelto parte de la rutina. Claro, ya no genera la misma reacción. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Es esta estrategia sostenible a largo plazo? La fuente menciona que el gobierno está golpeando a los criminales donde más les duele, el bolsillo. Pero, ¿qué pasa si esos recursos se agotan o se desvían? Esa es una pregunta crucial. La historia nos muestra que las soluciones puramente militares o económicas rara vez son suficientes para lograr una paz duradera.
Se necesita algo más que fuerza o dinero. Exacto. La fuente también destaca la importancia del diálogo y la reconciliación, a pesar de que algunos sectores insisten en una solución militar. ¿Cómo ves esto? Lo que me parece clave aquí es entender que la paz no es un evento, sino un proceso. Requiere un compromiso a largo plazo, voluntad de diálogo y la creación de condiciones para una sociedad más justa e inclusiva. No se puede lograr de la noche a la mañana. Totalmente de acuerdo. Y en ese proceso es fundamental no olvidar a las víctimas del conflicto. La fuente menciona a los campesinos cultivadores de coca, quienes a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado. Es importante recordar que muchas de estas personas no tienen otras opciones de sustento. El gobierno ha anunciado un programa de pagos por erradicación de cultivos, pero habrá que ver si se implementa de manera justa y si realmente ofrece alternativas viables a las comunidades. De lo contrario, podría generar más problemas que soluciones. Tienes razón. Es un tema muy complejo con muchas aristas. Y la fuente también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la narrativa del conflicto. Es un punto crucial. Los medios tienen el poder de informar, pero también de desinformar, de crear miedo o esperanza. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos ser críticos con la información que consumimos y buscar diversas fuentes para comprender la complejidad de la situación. No podemos dejarnos llevar por la primera versión que escuchamos. Completamente de acuerdo. Y hablando de diversas fuentes, nuestra fuente de hoy nos ha proporcionado una gran cantidad de información, pero siempre es bueno complementar nuestro conocimiento. ¿Qué otras fuentes nos recomendarías para profundizar en este tema? Claro que sí. Para profundizar aún más en este tema, les recomiendo que consulten otras fuentes confiables, como informes de organizaciones de derechos humanos, análisis académicos e incluso testimonios de personas que viven en la región del Catatumbo. Excelentes recomendaciones. Buscar diferentes perspectivas nos ayudará a tener una visión más completa. Y ahora vamos a la última parte de nuestra inmersión, donde analizaremos las posibles soluciones y los desafíos para la paz en el Catatumbo. Lo que realmente me ha impactado de esta inmersión en el Catatumbo es la importancia de un análisis crítico. No podemos simplemente aceptar las versiones oficiales o las narrativas simplistas que nos presentan. Hay que cuestionar, investigar y buscar la verdad detrás de los titulares. Completamente de acuerdo. Y eso nos lleva a una reflexión final que plantea la fuente. El gobierno está enfrentando a los criminales recuperando territorio y, como dicen, golpeándolos en el bolsillo. Pero ¿es esta una solución sostenible a largo plazo? ¿Qué opinas? Esa es la gran pregunta. Si bien es cierto que la fuerza militar y la presión económica pueden tener un impacto en el corto plazo, la historia nos ha demostrado que la paz duradera requiere un enfoque más integral. No se trata solo de eliminar al enemigo, sino de construir una sociedad donde la violencia no sea la respuesta. Claro, se necesita abordar las causas subyacentes del conflicto, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Si no se atacan esas raíces, el problema persistirá. Exacto. Y eso implica invertir en educación, desarrollo económico y la creación de un sistema judicial justo e imparcial. La gente necesita tener alternativas reales a la violencia, y eso solo se logra con un compromiso a largo plazo por parte del Estado. Sin duda un proceso complejo y desafiante. Y como mencionábamos antes, la reconciliación es un factor clave. Cómo sanar las heridas del pasado y construir un futuro en común después de tantos años de conflicto. Es un proceso largo y delicado que requiere un compromiso genuino de todas las partes involucradas. La verdad, la justicia y la reparación son elementos esenciales para la reconciliación. Hay que reconocer el daño causado, buscar la verdad de lo sucedido y ofrecer reparación a las víctimas. Sin eso, la paz será frágil y vulnerable. Y no olvidemos el papel fundamental de la sociedad civil en este proceso. Las organizaciones sociales, las comunidades y los individuos juegan un papel crucial en la construcción de la paz desde abajo hacia arriba. Absolutamente. Son ellos quienes viven las consecuencias del conflicto en carne propia y quienes tienen la mayor capacidad de generar un cambio positivo. Su participación activa es indispensable para lograr una paz duradera y sostenible. En definitiva, la situación en Catatumbo es un reflejo de los desafíos que enfrenta Colombia en su búsqueda de la paz. No hay soluciones fáciles ni recetas mágicas. Es un camino largo y complejo que requiere compromiso, diálogo y la participación de todos los sectores de la sociedad. Lo importante es mantener un diálogo abierto, informado y crítico como el que hemos tenido hoy. Y sobre todo, no perder la esperanza de un futuro mejor para todos los colombianos. Un futuro donde la paz sea una realidad y no solo un anhelo. Y con esa nota de esperanza concluimos nuestra inmersión profunda en el Catatumbo. Esperamos que esta inmersión les haya brindado una visión más completa y les haya motivado a seguir informándose sobre la situación en Colombia. Y no se olviden de apoyar el podcast Voces de Colombia en YouTube. Denle un me gusta y suscríbanse a su canal para seguir explorando